Muy buenas tardes, es un placer daros la bienvenida a este nuevo webinario titulado ¿Cómo cuidar de nuestras emociones? Mi nombre es Diego Villalón y yo formo parte del equipo de la Fundación Más que Ideas y es un placer el poder continuar con esta iniciativa Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer de pulmón, con el cual ya llevamos varios años, hemos estado en Zaragoza, Valencia, Barcelona, Santander y que con el contexto actual de la pandemia de la COVID-19 pues lo hemos pasado en formato online y se ha dividido, como muchos de vosotros ya sabéis, en 4 webinarios, 2 que se realizaron en junio sobre tratamientos de alimentación y 2 que se van a celebrar ahora en octubre. Empezamos con emociones. Y hoy será un placer acompañaros, pero no estoy solo, estoy con Bernard. Bernard, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues como un año más y en formato digital, estamos con el Aprendiendo a Vivir a Mejor con Cáncer de Pulmón. Bueno, pues el objetivo fundamental de este webinario es resolver todas las cuestiones y dudas que, bueno, pues que de la mano de una profesional, en este caso Sara, pueda resolver esta tarde y queden bueno, pues, resueltas, ¿no? Y lo más importante, el valor de estos webinarios, de estas jornadas, es la participación de los pacientes y todo el mundo que nos escucha, ¿verdad que sí, Diego? Totalmente. Luego os diremos cómo podéis participar, porque hoy, digamos, la protagonista es Sara García, que en breve la vamos a pedir que active la cámara, pero vosotros también tenéis mucho que decir. Se trata de que os vayáis de aquí con todas las dudas resueltas o por lo menos que os pueda servir lo máximo posible. Y seguro, Bernard, que está de acuerdo conmigo, que sería imposible hacer esta iniciativa pues sin el apoyo de muchas personas y organizaciones. En este caso, queremos dar las gracias al apoyo del programa Vence, dentro de la Fundación Universidad Europea, que 2 representantes de este programa se llama Vence, Entrena, Cáncer, Enfrenta, van a impartir el webinario del jueves que viene, y también la Fundación Cálida, cuya representante, Sara García, impartirá el seminario hoy. Pero también queremos dar las gracias a todas las entidades, a todas las empresas que nos ayudan a seguir adelante, tanto a Fundación Más que Ideas como a ACAP, y gracias a su aportación financiera no solo nos permiten hacer proyectos como este, sino muchos otros de información, apoyo, investigación, etcétera. Por ello queremos dar las gracias a la Fundación AstraZeneca, a Bristol Myers Squibb, a Boehringer Ingelheim, a Medtronic, a MSD, Novartis, Pfizer, Roche y Takeda. Mil gracias por vuestro compromiso. Y es importante siempre reseñar que el diseño del proyecto, la selección de temas, de ponentes, etcétera, se realiza de forma independiente, completamente independiente por la Fundación Más que Ideas y AECAP, y que las entidades colaboradoras, así como los profesionales ponentes, lo hacen de manera totalmente altruista y generosa. Así que muchísimas gracias a todos los ponentes que están participando. Y es ahí cuando ya engancho, si te parece, Bernard, para pedir que active la cámara un segundo, Sara, para que podamos presentarle a todos los asistentes. Sí. Sara, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Sara, ¿qué tal? Bueno, pues nada, me toca el turno para presentarte, Sara. Bueno, os presento a Sara García. Sara García pertenece a la Fundación Cálida, una fundación que nos ayuda a nosotros, a ACAP, a prestar la atención psico-oncológica en Barcelona, y con la que, bueno, desde un primer momento tuvimos muchísima conexión, además de que ellos tienen un espacio en el Hospital Sant Pau, ahí en Barcelona, en el cual, bueno, pues pueden acudir todos los pacientes con cáncer de pulmón y también con cáncer en general. Y bueno, Sara, es un placer tenerte aquí esta tarde con todos nosotros, y si nos puedes hacer una breve exposición de lo que nos vas a contar esta tarde, así muy escueta. Bueno, pues gracias, Bernard y Diego, por invitarme a participar de estos webinars. Y yo esta tarde, pues bueno, os voy a hacer una pequeña explicación sobre cuáles son nuestras emociones básicas, que creo que aunque parece algo que lo sabemos todos, pero yo creo que no las conocemos tan bien, y un poco cómo podemos hacer para que anden en equilibrio, ¿no? Para que no anden demasiado revueltas, vamos a decir. Un poco esto es lo que pretendo transmitir esta tarde. Muy bien, pues nada, estupendo. Estaremos encantados todos de escucharte y ver que, bueno, que tenemos que hacer
impulso a nuestras emociones, a cuidarnos de nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues de eso es uno de los objetivos de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, de la cual soy presidente, en el cual un objetivo fundamental es el apoyo humano y psico-oncológico a las personas con cáncer de pulmón, por supuesto también la defensa de sus derechos e intereses, la defensa del diagnóstico precoz y la prevención, que son fundamentales en el cáncer de pulmón, así como también, por supuesto, el impulso de la innovación y la investigación. En líneas generales, lo que más nos interesa es mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón, que para eso trabajamos día a día y para eso tenemos también profesionales como Sara García de la Fundación Cálida y tenemos, por supuesto, también apoyos como la Fundación Más que Ideas, que trabajamos muy a gusto con ellos. Son un equipo humano bastante, bueno, pues para nosotros necesario y bueno, pues en líneas generales eso es lo que es ACAP y ahora voy a pasar la palabra a Diego para que nos hable de Más que Ideas. Pues muchas gracias, Bernard, por tus palabras. Realmente ya sabes que para nosotros siempre es un placer trabajar con entidades como la vuestra, porque vuestra labor es encomiable, sois fantásticos y muy, muy necesarios. En la Fundación Más que Ideas, muy brevemente, somos una organización sin ánimo de lucro, joven, bueno, ya llevamos 6 años y nuestro principal propósito es que las personas seamos protagonistas de nuestra salud. Lo formamos varias personas que compartimos la misma experiencia, es el haber tenido un cáncer y pues el haber tenido una vocación con respecto a la salud. Y lo que pretendemos es, como he dicho, que las personas seamos protagonistas de nuestra salud, que tengamos más formación, más información, más recursos y que, por supuesto, pues el entorno social y sanitario se adapta realmente a lo que necesitamos. Para ello, pues hacemos proyectos como vídeos, guías, webinarios, jornadas, foros, etcétera, para hacer llegar información a pacientes, no solo de cáncer de pulmón, sino también de otros tipos de cáncer, incluso enfermedades. Hacemos muchos proyectos de investigación social para detectar cuáles son las necesidades y las demandas y también hacemos muchas iniciativas que pretenden ser un puente entre la sociedad civil y la sociedad, digamos, sanitaria-científica. Así que es básicamente el trabajo que hacemos gracias pues, a todo el equipo de socios, voluntarios y de donantes que nos ayudan a hacerlo posible. Y en este trabajo en red también estáis vosotros, las personas que hoy estáis asistiendo, que por favor esperamos que resolváis vuestras dudas. Sin más, Bernard, ¿qué te parece si ya damos paso a Sara, que es la protagonista? Y Sara, todo tuyo, te voy a hacer presentadora para que ya puedan todas las personas ver tu pantalla. De acuerdo. Ahí va, debe aparecer Vale. una ventana. Vale, un momento, que Vale. estoy en ello. Vale, aquí estamos. Perfecto, pues lo vemos ¿Se muy ve bien. Sí, Perfectamente. vale. Así te vamos a dejar un poco sola, pero te estamos escuchando al otro lado, ¿eh? Así que no te preocupes. Estupendo. Bueno, pues para todas aquellas personas que estéis ahí conectadas y que no conocéis Cálida, os digo que esto que tenéis aquí delante es nuestro centro, nuestro primer centro que, como decía Bernat, está ubicado al lado del Hospital de Sant Pau y en el cual damos atención psicosocial a todas las personas que conviven con el cáncer y a su entorno. Dicho esto, una de las cosas que trabajamos nosotros muy habitualmente en nuestro centro, ¿no?, son las emociones, ¿no? Cuando Diego me planteó la participación en este webinar y el título, ¿no?, el cómo cuidar de nuestras emociones, la verdad es que me generó un reto, porque aunque es algo con lo que trabajo a diario, el concepto de cuidar de nuestras emociones no sabía muy bien cómo encajarlo, ¿no? Entonces, se me ocurrió que quizá la base de cualquier tipo de cuidado es entender, tener una cierta información y entender qué es eso que tenemos que cuidar, ¿no? Y creo que hay tres conceptos que son de los que os voy a intentar hablar esta tarde, transmitiendo qué significa cada uno de ellos, porque creo que muchas veces los confundimos, ¿no? Una emoción, un sentimiento y un estado emocional. Perdón, el último punto no cuenta aquí, lo siento, no hagáis caso. Entonces, vamos a empezar por qué es una emoción. Pues una emoción es una reacción compleja porque es de nuestro cerebro
y que puede suceder por un estímulo externo o por un estímulo interno. Por un estímulo externo puede ser por algo que viene desde fuera, como podría ser pues, un perro que de golpe se pone a ladrar, ¿no? Y pues nos genera un susto y nos activará una emoción que en este caso puede ser el miedo, o un estímulo interno como podría ser un pensamiento de algo que nos hemos acordado, como podría ser recordar las últimas palabras que nos dijo el médico en la última visita que hicimos, ¿no? Esto nos puede activar una emoción. Es una vivencia interna, es decir, es algo que vivimos internamente cada uno de nosotros y que, sin embargo, sucede a todos nosotros. Luego os explicaré exactamente las 4 emociones básicas, que seguramente todos las conocéis, y que compartimos universalmente. Es igual la época en la historia, ¿no?, del ser humano en la que nos coloquemos, da igual el lugar o la cultura a la que nos traslademos, en cualquier caso todas las personas compartimos estas mismas emociones. Y algo que creo que es muy importante, y es que son energía. Las emociones nos preparan, nos predisponen a movernos, a la acción, a mover el cuerpo, es decir, generan algo en nosotros. Si hablásemos de la alegría, pues nuestro cuerpo lo coloca para, ¿no?, por quizá echar una carcajada, ¿no? Es decir, algo que nos hace gracia y que nos alegra, pues va a generar un tipo de movimiento en nuestro cuerpo. Algo que nos puede hacer miedo nos hace a lo mejor que nos encojamos, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo. Tiene un papel destacado, sin duda, en el desarrollo psíquico de cualquier persona. Evidentemente, en función a la emoción con la que nos estamos conectando, pues a nivel mental, a nivel psicológico, vamos a enfocarnos hacia una dirección o hacia otra. Sobre todo, algo que no somos normalmente muy conscientes porque lo pasamos por alto, pero que sin embargo sucede, es que nos proporcionan información de lo que está sucediendo en este momento. Y esto lo vamos a entender cuando hablemos también de los sentimientos o del estado emocional. Una emoción es algo que sucede ahora, en este instante. Si algo me genera tristeza porque justo en este momento estoy viendo una película, por ejemplo, y hay una escena que me da mucha pena y me conecta con la tristeza, es algo que está sucediendo en este momento. Y por lo tanto, cuando nosotros escuchamos nuestras emociones, estamos en el momento presente. Cuando ya nos vamos a otros momentos en el tiempo, veremos que no estamos hablando exactamente de una emoción básica. Son transitorias precisamente por esto que estoy comentando, ¿no? Es decir, en el momento en el que estamos en el momento presente, en los niños lo podemos ver, ¿no?, muy fácilmente, que lo mismo están riendo, que están llorando, que están pataleando, ¿no? Es decir, es algo que sucede en el tránsito de 5 minutos, pueden estar cambiando de una cosa, de una emoción a la otra, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque las emociones, como os decía, son muy primitivas en realidad, es algo que tenemos instalado en nuestro cerebro hace millones y millones de años. Entonces, se desarrollan en una de las partes más primitivas de nuestro cerebro, y los niños, cuando están en edad de crecimiento y de desarrollo, viven en base a estas emociones. Luego ya, conforme vamos madurando, las vamos complicando, vamos a decir, y ahí que ya no sean tan transitorias, porque ya no las llamaremos emociones. Y en una emoción podemos conectar con lo que es el mundo interno, es decir, cómo me siento yo en este momento, a diferencia de lo que pueda estar sucediendo en el mundo externo, que a veces uno complementa al otro y a veces nos sentimos desubicados respecto al mundo externo, ¿no? Creo que esto lo podréis entender con un ejemplo como podría ser, ¿no?, cuando estamos constantemente conectados con una emoción como podría ser la tristeza, y en nuestro entorno estamos a lo mejor en una comida familiar y bueno, el entorno aparentemente, cuanto menos, está intentando normalizar, hacer que estamos bien. Entonces, identificamos que fuera el estado general que están sintiendo las otras personas no está en sintonía con el que yo tengo internamente, ¿no? Mi emoción me está dando una información que no es
compensada o equilibrada o reflejada en el mundo exterior. Y a veces al revés también, ¿eh? A veces desde el exterior nos llegan, ¿no?, unas emociones, unas percepciones, unas energías que nosotros podemos también estar rehuyendo, ¿eh? Que decimos, no, no, yo para allí no quiero ir, ¿no? Vamos a por las emociones en sí. Tenemos 4 emociones básicas que todo, como os decía, que toda persona, todo ser humano compartimos, y la primera de ellas es la alegría, ¿no? La alegría la solemos asociar al placer, a la felicidad, al bienestar. Nosotros la vivimos como una energía expansiva, ¿no? Es decir, muchas veces cuando nos dan, por ejemplo, una buena noticia, sentimos las ganas de poder compartirlo con nuestro entorno, con las personas que nos quieren. Queremos compartir esa alegría que sentimos en este momento, ¿no? Nos abrimos, ¿no?, a los demás. Si tuviéramos que decir físicamente qué nos puede generar, pues podríamos decir que sentimos a veces un calor, ¿no? Nos sube un calor, decir, ¡uf, qué calor me está entrando!, ¿no?, de lo contento que estoy. Incrementa la tasa cardíaca y sobre todo algo que es muy importante es que nos genera endorfinas y dopamina. Y la dopamina, que son 2 neurotransmisores que tenemos en nuestro cerebro. Voy a intentar que no suene muy complicado porque en realidad no tiene por qué serlo, ¿eh? Pero que bueno, cuando nosotros estamos en un determinado, conectados con una determinada emoción, como es en este caso la alegría, nuestro cerebro segrega unas sustancias, y estas sustancias, que en este caso son las endorfinas y la dopamina, están relacionadas con el bienestar, con el placer, con la recompensa. Por lo tanto, por eso, ¿no?, cuando nos encontramos, cuando estamos contentos, ¿no?, nos sentimos bien, incluso a lo mejor hay veces que tenemos una serie de dolores y nos desaparecen o se reducen muchísimo, y es gracias a la liberación de estos neurotransmisores. ¿Qué funciones tiene la alegría? Porque vamos a descubrir que cada emoción en realidad tiene unas funciones. Pues como os decía, es el establecer el contacto, el compartir con los demás. Es una emoción, podríamos decir, muy social. Nosotros somos seres sociales, ¿no?, por naturaleza, en mayor o menor medida, de grandes o pequeños grupos, pero el humano está, de alguna manera podríamos decir que estamos diseñados para vivir en comunidad, no tanto a lo mejor sociedad como la entendemos a día de hoy, pero sí en comunidad. Si pensamos, por ejemplo, ¿no?, este periodo que acabamos de pasar de confinamiento durante los meses de marzo a mayo, junio, una de las cosas que seguramente casi todos hemos llevado peor ha sido el no poder relacionarnos con nuestro entorno. De hecho, es una de las medidas que están tomando a día de hoy para restringirnos los contactos, porque nuestra tendencia es a vivir con el entorno, a relacionarnos con otras personas. Bueno, es una necesidad que nos viene de hace siglos, ¿no? Antiguamente los que no vivían en comunidad, seguramente, ¿no?, cuando en la prehistoria, pues eran los que acababan muriendo de hambre o porque los atacaban otras tribus. Entonces, en nuestro cerebro tenemos entendido que parte de nuestra supervivencia tiene que ver con la comunidad, y la alegría es esa emoción que nos va a ayudar a conectar con nuestro entorno social. Y la alegría normalmente la situamos en el presente si tenemos que darle una temporalidad. Es algo que solemos sentir en el momento en el que estamos ahora, ¿no? Hay algo que ¿no?, me dan una buena noticia y en ese momento, ¡ay, cuánto me alegro! Bueno, seguimos. Si voy muy rápido, que a veces no me doy cuenta y hablo un poquito rápido, por favor, comentármelo. Vas perfecta, no te preocupes, que te estamos siguiendo el hilo muy bien. Vale, perfecto, gracias, Diego. Bueno, otra emoción que aparentemente no nos gusta tanto, el miedo. ¿Por qué no nos gusta tanto? Porque, bueno, las sensaciones que sentimos con el miedo no las vivimos tan alegremente. Sin embargo, el miedo es una emoción, igual que la alegría, muy primitiva y imprescindible.
imprescindible para nuestra supervivencia. El miedo es la emoción que nos va a indicar peligro, que nos va a indicar amenaza. Como os decía, ¿no? Si estamos caminando por la calle y de golpe aparece un perro que se nos pone a ladrar de una manera muy agresiva, se nos va a activar el miedo. Y el miedo es el que nos va a decir, uy, cuidado con ese perro, no te acerques, o cambia de acera, o a ver dónde está el dueño para que coja el perro. Es decir, nos va a activar nuestra capacidad de autoprotección, ¿no? Lo podemos sentir, si hablamos un poco, ¿no?, de qué expresión tiene el miedo, lo podemos entender o observar que nos genera una cierta contracción, ¿no? Cuando nos sentimos tensos, muchas veces pues tenemos contracturas cervicales, ¿no? Los hombros se nos hacen, ¿no? Es como que nos hacemos pequeñitos, se nos cierra el estómago, bueno, hay una sensación a veces incluso de ahogo. Bueno, ya está diseñado a que nos produzca esto. Esto sucede en relación a una activación que también hay en nuestro cerebro, que es la activación de lo que sería la hormona del estrés, que es el cortisol, ¿vale? Y que es una hormona que la necesitamos, porque si ahora, ¿no?, cada uno allá donde estéis viendo, desde donde sea que estáis viendo este webinar, imaginaros, ¿no?, que empezáis a oler a humo porque quizá hay un fuego y esta hormona no se nos activa, pues nos vamos a quedar tan tranquilos y vamos a seguir escuchando lo que os estoy contando. Sin embargo, uy, 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 ¿no?, se nos activa la hormona y empezamos a segregar cortisol y decimos, uy, 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 aquí huele a fuego, espérate, voy a salir corriendo o voy a ver lo que tengo que hacer. Y esto probablemente nos va a salvar de quizá una posible amenaza, en este caso vital. Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué sucede? Que cuando hay una visita para resultados con el médico, cuando, bueno, nos tienen que hacer una intervención quirúrgica, cuando tenemos que empezar un tratamiento, probablemente la emoción con la que vamos a observar que hay una conexión es con el miedo, ¿no? Porque ante esa situación identificamos una amenaza. En muchas ocasiones, ¿a dónde nos lleva el miedo? Pues a intentar evitar la situación de peligro, a querer escapar. En otras ocasiones nos puede llevar a la lucha, ¿no? Las funciones básicas y primordiales que encontramos del miedo, encontramos pues eso, ¿no?, que o huir, salir corriendo cuando vemos que el perro nos puede atacar, o afrontar la situación si vemos que, bueno, pues que resulta que el fuego que había en casa es que me había dejado un fuego encendido y simplemente con quitar el cazo ya es suficiente, ¿no? Esta emoción normalmente, si ya la elaboramos y tenemos que indicar un estado en el tiempo, probablemente va a ser el futuro. Porque desde el miedo, ¿no?, identificamos una amenaza y una amenaza suele ser algo que todavía no ha sucedido, pero que va a suceder, ¿no? Uy, este perro me va a morder. Eso es futuro, no me está mordiendo todavía, ¿no? Entonces, aunque sea a muy, muy corto plazo, pero es relacionada con el futuro. Si seguimos hablando de emociones, encontramos otra, que es la rabia, que, bueno, pues aparentemente puede ser como muy fea, ¿no? Sara, perdona. Dime. Perdona, es que tengo una pregunta en relación al miedo. Sí. Entonces, Sí. no sé si es que te la planteé, vale, porque Sí. Vale, mientras explicabas el miedo, nos han hecho llegar esta pregunta que yo la relaciono con miedo, vamos, pero tú me dirás, ¿eh? Me paralizo cada vez que voy al hospital, ni puedo dormir el día anterior. ¿Algún día se pasarán estos nervios? Bueno, claro, sin duda esto tiene que ver con el miedo, pero si le parece bien a la persona, lo vamos a dejar para un poquito más adelante, porque el miedo cuando queda instalado en nosotros, no es algo como una emoción, como os decía al principio, ¿no? Una emoción es algo que es muy transitorio, que puede durar 2-4 minutos. Es decir, el perro que está ladrando, a la que desaparece de mi vista, yo ya me relajo y el miedo se va. Sin embargo,
si yo a partir de ahora, cada vez que pase por ese mismo punto, ya se me activa el miedo de, ay, a ver si me encuentro con el miedo, con el perro, aunque el perro no esté, ¿eh? Eso ya no es la emoción del miedo tal cual. Esto ya es algo que va más allá y que está dentro de mí y no fuera, ¿vale? Perfecto, Entonces, pues lo dejamos para más tarde. Sí, lo vamos a dejar para ya mismo, ¿eh? No vamos a tardar mucho en llegar. Entonces, seguimos con la rabia. Si me despistara, Diego, me lo recuerdas, ¿eh? Como decía, la rabia. La rabia no nos gusta mucho, sobre todo cuando la vemos en los demás, ¿eh? Es algo que nos tira un poquito para atrás. Sin embargo, ¿cuándo se produce la rabia, ¿no? ¿En qué momento podemos llegar a sentir rabia? Aquí un poco la definición que nos viene a dar es cuando nos sentimos sometidos a una situación que la percibimos como frustrante o aversiva. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente, os lo voy a decir con otras palabras, es cuando tenemos la percepción de que algo que está pasando no es justo. Nuestro concepto de justicia, que esto importantísimo tener muy en cuenta, es totalmente subjetivo. Bueno, creo que lo podemos observar a diario en las noticias, ¿no? Cuando hay juicios, cuando hay sentencias, aun y teniendo, ¿no?, unas leyes, luego no se aplican igual. Pues imaginaros cuando estamos hablando de nosotros mismos con lo que nos pasa a nosotros y lo que nos parece justo o no justo en nuestra vida. Cuando nos sucede algo aversivo o que no cumple con mis expectativas y que por lo tanto me lleva a una frustración, nos conecta con la rabia, ¿no? Decimos, pero esto no me puede estar pasando, ¿no? Y nos enfada mucho, o a mí o a alguien que yo quiero, cuidado, ¿eh? No tiene siempre que, la rabia no solo sucede cuando es algo que tiene que ver conmigo, ¿no? O también nos puede indignar, ¿eh? Hay situaciones que son de rabia colectiva, ¿no? Y esto, bueno, también nos puede ayudar para ciertas cosas, ¿no? Cuando a veces explotamos, ¿no? Que decimos, yo no puedo más, ¿no? Y explotamos en la rabia, es porque está en el nivel de frustración que estamos sintiendo en ese momento, que la única manera que encontramos para drenarla es a través de esta explosión. Esto no significa que tengamos que ponernos a gritar o que tengamos que hacerlo en relación a otras personas, ¿no? De hecho, no diríamos que está siendo una respuesta adaptativa a la situación, sino la manera en la que ha encontrado la persona de hacer. Por eso es importante que sepamos identificar cada una de estas emociones en cada uno de nosotros, ¿no? Hay personas que se enfadan tanto que prefieren no hablar, ¿eh? Es como en vez de una explosión hacen una implosión, ¿eh? Se callan para adentro porque piensan es que como diga algo va a ser peor, ¿no? Y a lo mejor se ponen rojos, ¿eh? O pues se les acelera la respiración o se ponen muy tensos, ¿no? Pero no hablan, ¿no? Es decir, que la manera en la que podemos mostrar la rabia puede ser diferente, pero sí que es importante que la sepamos identificar, porque ese nivel de frustración que se puede ir acumulando seguramente acabará saliendo de una manera que no es la que nos ayude más a nosotros ni tampoco a nuestro entorno. Tenemos que entender que tener en cuenta que la rabia perpetuada, ¿no? Es decir, constante y continua, genera un cierto rechazo hacia nuestro entorno. Entonces, por eso no nos gusta, de hecho, cuando vemos a alguien que está enfadado, porque, quita, ¿no? Entonces, del mismo modo que lo podemos pensar para los demás, tenemos que entender que a los demás le puede pasar con nosotros. Eso no significa, como estaba diciendo, no significa tener que esconderla o tener que minimizarla, sino entenderla y saber encontrar la manera de canalizarla y de sacarla de nosotros. Y las funciones es que nos dota, pues como os decía, ¿no?, de los recursos necesarios para poder enfrentarnos a la situación que tenemos delante, aquella situación que vivimos como adversa, como amenazante, como frustrante, ¿no?
cuando muchas veces, ¿no? Como os decía, ¿no? Sobre todo en un contexto de enfado colectivo, de rabia colectiva, estas son muchas las ocasiones en las que hay pues, un movimiento social, ¿no? De cambio de esto, no lo podemos permitir más, no se puede seguir así. Cuando en un momento dado, ¿no? Pues llevamos 10 veces que hemos intentado, por ejemplo, ¿no? Tramitar un documento para poder pedir la baja médica y un día vamos y nos dicen, no, es que te falta el papel de no sé qué. Bueno, vuelvo otra vez. No, que te falta no sé qué. Y cuando llevamos 10 veces y 10 veces que nos están volviendo a mandar para casa y ya nos enfadamos, decimos, basta, hoy me atiendes sí o sí y me haces la lista de todo lo que necesito y de aquí no me muevo hasta que no tal, ¿no? Y esta rabia, este enfado, nos ayuda a marcar límites con el exterior y a mover el cambio, y a promoverlo, a promover un cambio, es decir, a que lo que está sucediendo en este momento no se perpetúe más. Vuelvo a decir, hay que saber controlar la rabia y expresarla y compartirla con los demás de manera que se entienda que estoy enfadada, que no voy a seguir tolerando esto, pero sin que sea de una manera hiriente, para que no cuando acabe este webinar vayáis dando gritos por el mundo diciendo, no, es que la psicóloga nos dijo. Entonces, como no quiero que hayan malos entendidos, que quede claro, ¿no? Pero sí que es necesario conectar con nuestra rabia de vez en cuando, siempre que se sienta de hecho, y en ocasiones decidir si vamos a hacer algo o no en relación a lo que sentimos. Bueno, y por último, de nuestras 4 emociones tenemos la tristeza. Otra que, bueno, también nos cuesta convivir con ella. Nos cuesta convivir con ella como sociedad y nos cuesta convivir con ella a título personal. Sin embargo, la tristeza, exactamente igual que las otras 3 emociones, es necesaria para nuestro desarrollo, para nuestra evolución y para nuestro bienestar general. ¿En qué nos ayuda la tristeza? Pues la tristeza, como bien dice aquí, es una emoción reflexiva, ¿no? Nos conecta con una parte muy íntima, muy de nosotros, nos conecta muchas veces con nuestra propia vulnerabilidad, que nos cuesta reconocerlo, pero que todos tenemos un punto de vulnerabilidad y que la tristeza muchas veces es la que nos lleva hasta ahí, ¿no? Al darnos cuenta de, ¿no? Qué es lo que me entristece, ¿no? En muchas ocasiones cuando vamos al médico y nos da malas noticias, pues fácilmente podemos transitar por el miedo, podemos transitar por la rabia y acabar en la tristeza, ¿no? Porque nos entristece el que haya podido, lo que puede implicar, ¿no? O muchas veces, sobre todo, la tristeza la podemos situar hacia el pasado, ¿no? Lo que ya no va a volver, lo que ya no puede ser. ¿Qué implica? Implica pues, un decaimiento general de la persona. Nos cuesta más hacerlo todo, vamos más cansados, no nos apetece tanto relacionarnos con el mundo exterior. Nos pide casi, ¿no? Un espacio más íntimo bueno, pues me apetece más quedarme en casa, me apetece estar tranquila, me apetece leer un libro, ¿no? No me apetece que me llamen por teléfono. Bueno, porque normalmente cuando sentimos tristeza es por algún motivo, o sea, hay una causa, ¿no? Y en muchas ocasiones necesitamos nuestro tiempo para entender, integrar qué es eso que nos entristece y, bueno, pues en muchas ocasiones no nos va a quedar más remedio que cuando digo integrar, pues es eso, ¿no? Es que forme parte de mi vida a partir de ahora, ¿no? Es decir, hay un cambio en mi vida, hay una situación nueva que no voy a poder transformar al 100% como a mí me gustaría y que en esa nueva situación hay algo que a mí pues, no me gustaría tener que convivir con ello y sin embargo me va a tocar. La tristeza nos va a ayudar a poder, bueno, pues dejar salir todo lo que nos apena, todo lo que nos genera malestar y poco a poco, ¿no? Darle un nuevo enfoque, dar una nueva perspectiva a la situación y
pues ir poco a poco reponiéndonos, ¿no? Bueno, pues estas son las 4 emociones que seguramente quien más, quien menos sabía un poco de ellas, pero que creo que es importante entender sobre todo la función de cada una de ellas, ¿no? ¿Qué pasa con las emociones? Pues que las emociones nos pueden alterar, vamos a decir, o afectar a 3 niveles. El primero es el corporal. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué sensación física siento en este momento? Esto porque os lo planteo desde esta perspectiva, porque hay veces, yo me encuentro más de un día que llega la persona, viene a hablar conmigo y me dice, mira, Sara, sé que no estoy bien, pero no sé qué me pasa. Y a veces, empezando por la sensación física, bueno, pero a ver, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás ahora? ¿Físicamente te encuentras bien? No, sí, bueno, tengo aquí una cierta cosa en el estómago, o bueno, me doy cuenta que últimamente me cuesta respirar de manera calmada, o bueno, es que cuando voy a las sesiones de relajación noto que estoy muy tenso. Bueno, tener conciencia de nuestro cuerpo es bastante importante, nos da mucha información y como os explicaba hace un momento, ¿no? Cada emoción nos va a generar unas sensaciones diferentes. Nos afectan las emociones sin duda a nivel emocional, claro. Las sensaciones físicas que estoy sintiendo en este momento, ¿con qué emoción me conecta? ¿No? ¿Cómo me siento en este momento emocionalmente? No sé, me genera, si lo tengo que, porque a veces nos cuesta, nos cuesta decir, pues sí, es miedo, esto es miedo. O no, esto es una rabia, no me había dado cuenta, pero ahora mismo qué enfadada me siento, o qué enfadado. Pues es a través muchas veces, ¿no?, del cuerpo que llegamos a la emoción. Y bueno, pues si vamos un poco más allá, nos preguntaremos cómo incide en mi estado de ánimo general, ¿no? Lo que estoy sintiendo en este momento, cómo incide, ¿no?, en mi persona. Y por último tenemos el nivel cognitivo, que este es el más complicado y que este va a tocar un poco a lo que esta persona nos comentaba antes, es ¿qué me digo a sentir lo que siento? ¿Qué está pasando dentro de mi cabeza? Porque muchas veces mucho de lo que yo estoy sintiendo emocionalmente o corporalmente tiene que ver con el discurso que me estoy haciendo. Cuando nos podemos dar un discurso, muchas veces es como que estamos ordenando todo lo que hay dentro de nosotros. Poder relatarlo, el poder darle un sentido. Entonces, esto va a dar también un significado a la emoción que yo estoy sintiendo en este momento, porque hay veces que dices, bueno, pero ¿por qué estoy ahora yo enfadado? Pero si es que ahora mismo no hay nada para que yo esté enfadado. Pero resulta que no me doy cuenta que estoy todo el rato pensando en ese WhatsApp que me ha llegado de, ¿no?, pues de un antiguo compañero de trabajo, en el que me decía, venga, hombre, que lo tuyo se pasará rápido, ¿no? Y tú estás ahí, que te encuentras fatal porque te acaban de poner la quimioterapia y piensas, ¿qué sabrá este de si se pasa o no se pasa, ¿no? Y es eso lo que nos está conectando en realidad con la rabia, lo que yo me estoy diciendo del WhatsApp del compañero. Entonces, es importante que podamos entender e identificar que cuando nos está sucediendo cualquier alteración o movimiento emocional, no solo es a nivel de alegría, o sea, quiero decir, no es, las 4 emociones no solo nos sucede o físicamente, no es que estoy triste y me pongo a llorar. Sí, me pongo a llorar seguramente, ¿no?, porque hay una activación fisiológica muy ligada a la tristeza, pero a la vez hay un discurso que va sonando dentro de mí. Y esto es lo que nos va a llevar a el siguiente paso, que son los sentimientos. Cuando la emoción se complica un poquito más. Ya no es algo transitorio de 2 minutos o de 4 minutos, sino que puede durar horas, días, o bueno, incluso toda la vida, ¿no? El amor es un sentimiento.
¿no? Para que entendamos, ¿no? Sin embargo, pues cuando estamos hablando, ¿no? de la alegría o de la tristeza, como os decía, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más momentáneo. Cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de felicidad, que lo podemos poner bastante entre comillas, estamos hablando de algo como mucho más abstracto, no es tan sencillo como nosotros asociamos, ¿no? Que la alegría es ser feliz. No es así. La alegría es una emoción muy agradable, sin embargo, porque las clasificamos un poco como más agradables o desagradables, sin embargo, no es la felicidad. La felicidad es un compuesto mucho más complejo, ¿no? Y suele venir ligada de sentimientos, ¿vale? Como os pongo aquí, es el resultado de las emociones cuando ya están más elaboradas, ¿no? El miedo, cuando lo elaboramos, ¿no? Cuando ya no es ese perro que ladra, sino es ese pensamiento dentro de 5 días me hacen un TAC y dentro de 10 tengo visita con el médico, espero que todo vaya bien, yo estoy conectando ya con un miedo que está más elaborado, porque a ese miedo le estoy asociando un pensamiento. ¿Vale? Y ese pensamiento, que probablemente no es solo uno, van a ser más de uno y de 5 pensamientos, es que si no sale bien el TAC, entonces a lo mejor me dejan de hacer el tratamiento o no me pueden operar, o al revés, tengo que hacer más sesiones de tratamiento, bla, 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 bla. Y todos estos pensamientos que yo estoy asociando a lo que debería ser una emoción fugaz de 2 segundos, ¿no? Que sería el miedo, se transforma en una preocupación, que ya es bastante más elaborado. Como decía, ¿no? Podemos decir que son como emociones secundarias porque son elaboradas y en muchas ocasiones son culturales, son sociales. La manera en la que nosotros tenemos de preocuparnos no es exactamente seguramente la que tienen en otros continentes por circunstancias, muchas veces. Se viven desde perspectivas diferentes, ¿no? El concepto que nosotros tenemos de amor hoy en día probablemente tiene poco que ver con el concepto de amor que tenían en el siglo XIV, porque las circunstancias eran otras, los apegos eran otros, las vivencias eran otras. Y por último, tenemos lo que llamamos el estado emocional. El estado emocional podríamos decir que es un poco así como una línea, ¿no? Una línea en el tiempo. Es un poco la base, ¿no? La base por la que nosotros vamos moviéndonos. Y en esa base podemos ir transitando por las diferentes emociones. El estado emocional es un poco el que indica realmente el cómo estoy en general. Es decir, si yo soy una persona que en general suelo tener una tendencia a ser optimista, a no anticipar acontecimientos, a observar qué pasa en el exterior y qué le pasa a mi entorno y qué me pasa a mí en relación a mi entorno. Y bueno, pues puedo decir que, bueno, ¿cuál es mi estado general? Pues un estado general bueno, un estado general de bienestar, de satisfacción, ¿no? Le podemos poner muchas etiquetas al estado emocional. En cualquier caso, yo os diría, ¿no? Que una buena manera de valorarlo, el estado emocional, es cómo en general hace a lo mejor 5 años sentía yo que era mi estado general, cómo siento que es ahora y qué puntuación me doy a día de hoy, ¿no? En una escala de un estado emocional terrible, porque en general desde que me levanto hasta que me voy a dormir me encuentro muy inquieto, muy irritable, me encuentro irascible o me encuentro muy desanimado. Bueno, tengo un estado emocional muy bajo, muy bajo. Si en cambio en general pues observo que tengo capacidad de disfrutar de mi día a día, de salir a dar un paseo, de los momentos que comparto con las personas de mi entorno, de no anticipar ese TAC ni esa visita con el médico, que entiendo que esto es muy difícil, pero sí en general, ¿no? Tengo, bueno,
tengo esa facilidad, vamos a decirle así, bueno, pues puedo decir que tengo un buen estado emocional. Todo esto, el estado emocional, sin duda, también tiene un enlace que va asociado a nuestro estado físico. Si yo me encuentro muy mal físicamente, es decir, si hay dolor, sobre todo, nuestro estado emocional inevitablemente se va a ver repercutido. Esto no quiere decir que a todo el mundo nos va a repercutir en la misma proporción. Tiene que ver también con cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay veces que nos esforzamos por querer estar igual de bien quiero decir a lo mejor de animado, de poner cara de esto de al mal tiempo buena cara, ¿no? Cuando a lo mejor, pues oye, me acaban de hacer tratamiento y estoy cansadísima. O llevo ya 25 sesiones de radioterapia y realmente supone un reto salir a caminar media hora porque me siento, ¿no?, con un nivel de astenia importante. Entonces, esto pues a lo mejor evidentemente tiene un impacto en mi día a día y también lógicamente lo va a tener en mi estado emocional y a lo mejor a veces lo que tenemos que hacer es ajustar nuestras expectativas del día a día porque si nuestro estado físico no es el que, bueno, es el que es, sin más, pero tiene las limitaciones que tiene, mi estado emocional lo tengo que alinear a ese nivel, ¿no? Y en mi estado emocional pasa pues por permitirme tener momentos en los que a lo mejor conecto con la rabia, ¿no? Porque, como os decía, si yo me gustaría pues a lo mejor salir a caminar o hacer una serie de actividades que antes hacía y ahora no puedo hacerlas porque no me encuentro bien, probablemente esto me va a generar frustración. Me va a generar la frustración de ver que no soy capaz. Sin embargo, si yo conecto con esa rabia, entiendo esa frustración y me reajusto y digo, bueno, ¿qué me estoy diciendo, no? Con esta rabia a nivel cognitivo y me digo, bueno, a ver, ahora mismo, ¿cómo puedo pretender querer caminar 10 kilómetros como caminaba antes si me acaban de hacer una sesión de quimio o si me acaban de dar 25 sesiones de radioterapia o si me han hecho una cirugía en la que me han quitado medio pulmón? A lo mejor es que estoy pretendiendo llegar a una realidad que a día de hoy no es cierta. Es una expectativa totalmente desajustada. Y en ese momento que nos estamos dando permiso para conectar con esa rabia, para entenderla y de alguna manera liberarla en el momento que escucho qué me estoy diciendo, ¿no? Y digo, a ver, pero esto que me estoy diciendo, ¿no? Y me doy permiso, probablemente esa rabia la vamos a transformar en una cierta serenidad, ¿no? Porque al final el estado emocional del bienestar nos indica que nos sentimos equilibrados en nuestras emociones, ¿no? Que aunque vamos transitando por todas ellas, no vamos haciendo como si hiciéramos... no vivimos en una montaña rusa, ¿no? Es decir, no estamos lo mismo, estamos muy contentos, que estamos muy tristes, que estamos muy enfadados. No, en el momento en el que nosotros sabemos ir transitando por nuestras emociones dentro de los carriles, por así decir, no nos descarrilamos, vivimos con una cierta paz interior. Entonces, retomando un poco, ¿no?, la pregunta que nos hacía esta persona, cuando yo vivo anticipando el futuro, cuando yo vivo visualizando el diálogo, ¿no?, el monólogo más bien, ¿no?, del médico explicándome, pues mira, pues ha salido esto y tal, cuando no es real, porque no es real, porque eso solo está en mi cabeza, claro, lo primero que tengo que hacer es escucharme qué me estoy diciendo, qué me estoy diciendo yo, porque solo hay un desajuste entre mi mundo interior y el mundo exterior, ¿no? Si yo enciendo la luz, veo la habitación en la que me encuentro, el pijama que llevo puesto y que son las 2 de la mañana y que estoy, como si ya me hubiera dicho el médico, lo siento, pero todo está fatal, pues a lo mejor, ¿no?, si hago esa conexión con el mundo exterior, me de repente digo, ¿pero qué estoy haciendo? Si ahora mismo estoy en mi casa en pijama y aquí no hay peligro de nada.
¿De dónde saco yo toda esta amenaza? Pues únicamente de que estoy activando ese sentimiento de preocupación, ¿no? No sé si más o menos se entiende, si doy un poco respuesta a lo que la persona preguntaba, ¿no? Si no ha quedado muy claro, que me pregunte. Bueno, básicamente esto era un poco lo que os quería contar, ¿eh? Como decía, ¿no? El estado de ánimo, volviendo un poco, ¿no? No es algo que sucede solo con lo que pasa hoy, también tiene que ver con lo que pudo pasar hace unos meses o que estamos esperando que pase, ¿no? Por ejemplo, pues alguien que se va a casar, pues está en un estado emocional de exaltación probablemente bastante continuo, ¿no? Porque, bueno, está visualizando ese día y pues todos los días que preceden lo tienen en un estado emocional que luego probablemente se cambiará, ¿no? Cuando ya se case, cuando pase esa fase, ¿no? Pues bajará de ahí, de ese estado emocional, ¿no? Pero sí que perdura en el tiempo bastante más que una emoción. Básicamente, cuando estamos diciendo, ¿no? que estamos en un estado de ánimo bajito, es porque hay una confluencia de factores. No es que una única cosa me genera tristeza o una única cosa me genera miedo, ¿no? Es bastante más complejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando os están, pues vais al médico y os dicen, ostras, hoy no nos han salido muy bien la analítica, vamos a tener que dejar pasar una semana antes de hacer el tratamiento, ¿no? Y a lo mejor íbamos esa semana, íbamos tan tranquilos, confiados en que todo iba a estar bien, y de golpe mi estado emocional baja, ¿no? Yo estaba tan feliz, por decir entre comillas, y, ostras, con la información que me ha dado el médico de golpe, ¿no? Y estoy más desanimado, y estoy más decaído, y se me activa algo que no tenía, ¿no? No es solo por la información en sí que me ha dado el médico, es porque a lo mejor ahí, ¿no? Pongo conciencia a una preocupación que hasta ahora no la había identificado, y es el de, ostras, es que igual incluso algún día me tienen que dejar de hacer tratamiento, o igual, ¿no? Y empezamos a activar una serie de miedos que a lo mejor teníamos por allí, pero que no los habíamos identificado hasta ahora. Además de eso, pues llegamos a casa y vemos a nuestro hijo y se nos activa otro miedo, ¿no? De, ostras, es que claro, es que igual no puedo estar aquí o teníamos previsto algo, ¿no? Y es que no voy a poder acabar la quimioterapia cuando teníamos previsto y no voy a poder, ¿no? estar para su graduación. Bueno, ahora todas estas cosas, estos eventos los tenemos más difíciles, ¿eh? Pero, bueno, fechas señaladas. Dígame, Sara, dime. Discúlpame, si puedes ir terminando, porque yo, vamos, estaríamos encantados de estar escuchando muchísimo, ¿eh? Pero para ir terminando y tener una parte de preguntas. Vale, no, de hecho creo que ya acabo, justo aquí. Bueno, esta es la última diapositiva. Para resumir mucho, como os decía, un poco lo que nos tiene que quedar claro, espero que haya podido saber transmitir, es que son tres términos que se relacionan entre sí, es decir, las emociones, los sentimientos y el estado de ánimo, que uno va ligado del otro, es decir, una emoción en un momento determinado nos puede desencadenar un sentimiento, ¿no? Porque a esa emoción le ligamos el pensamiento, ese pensamiento, ¿no? nos lleva a otra serie de pensamientos y nos conecta ya a lo que es el sentimiento, y esto puede acabar llevándonos a un estado de ánimo, ¿no? Como os decía, ¿no? Cuando ese médico que nos dice esta semana no podemos no podemos seguir con el tratamiento porque la analítica no ha salido bien, en un momento dado yo puedo sentir la emoción de miedo o de rabia o de tristeza, da igual. Quiero decir que todas ellas son válidas porque podemos sentir cualquiera de ellas. Hay incluso quien se alegra en algún momento de decir, mira, es que me encontraba tan mal que qué bien no tener que hacer un descanso tú. Pero sea como sea, ¿no? Esa emoción, si la ligamos a un pensamiento de, ostras, ya, pero espérate, porque si esto se repite, ¿no? Ya nos genera ya un sentimiento más elaborado. Y esto nos puede acabar provocando, como os decía, ¿no? El estado emocional por el que vamos a ir transitando durante todos esos días hasta que quizá
vayamos a la visita y nos digan, no, mira, tranquilo, que ha salido todo bien, esta semana ya podemos seguir. Y volvemos a nuestro estado emocional previo. Sin embargo, si no es así, ¿no? Seguimos conectados una y otra vez con, ¿no? con ese malestar, con esa preocupación, pues puede generarnos un estado emocional que nos altera, ¿no? A nivel de pensamiento, a nivel de conducta, que, bueno, pues, que es bastante más complejo y más difícil de reconducir, ¿no? Las emociones son muy fáciles de reconducir en el momento en el que tenemos conciencia de ellas. Los estados emocionales requieren más trabajo. Y básicamente esto era todo. Pues muchísimas gracias, Sara. De verdad que te lo agradecemos un montón porque ha sido muy instructivo. Realmente seguro que Bernard está de acuerdo conmigo. Ha sido muy instructivo y me quedo con algunas cosas, pero a mí me parece que has ayudado a dar un significado a muchas veces lo que pensamos, lo que sentimos, que nos genera a veces malestar o bienestar, pero no sabemos muy bien cómo. Y tener un conocimiento de base nos ayuda a entender qué hay detrás, ¿no? Y hay una cosa curiosa que al principio cuando hablabas de la alegría decías que tenemos una tendencia a compartir la alegría. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces con esas emociones que no nos generan tantas cosas positivas, no las compartimos. Es Ajá. curioso, ¿no? Eso es algo que me llama la atención. ¿Nos han llegado algunas preguntas? Vale, pues nada, empezamos con la primera pregunta, pero sí que quiero apuntar también lo que tú decías, Diego, que efectivamente lo que nos ha contado Sara esta tarde ha sido muy enriquecedor, sobre todo ha dado la posibilidad bueno, pues no sé, de dar herramientas a las personas que nos estén escuchando para identificar esas emociones o incluso llegados los sentimientos y lo importante que es ante una enfermedad, ¿no? Por eso nosotros queremos desde ACAP, o sea, y apoyamos mucho la asistencia psico-oncológica porque creemos que es fundamental para que uno sepa identificar en cada momento, siempre que pueda, ¿no? Pues qué es lo que le ocurre. Entonces, una de las preguntas que nos llega, ¿no? Es, yo también siempre me la hago, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? Vamos a ver. Ah, pues Entonces, bueno, dice, dime, perdona. ¿quién cuida al cuidador? Viene al hilo de la pregunta que nos ha llegado ahora, Sara, la vas a entender perfectamente. Entonces, a veces es difícil cuidar de la otra persona. ¿Qué puedo hacer cuando le veo tan desanimado y no quiere hablar de nada? Bueno, es que esta pregunta nos podría ocupar un webinar entero, os lo digo ya. Claro, yo creo que el tema de... voy a intentar resumirlo con una metáfora y a partir de ahí a ver lo que puedo decir en un breve tiempo. Yo digo que el cuidador, para poder cuidar, primero se tiene que cuidar a sí mismo. Es imprescindible. Y esto como la metáfora que yo utilizo es que cuando subimos a un avión, ¿no? Y las azafatas, bueno, ahora no les llaman así, pero bueno, nos están indicando, ¿no? En caso de emergencia caerán las mascarillas, primero colóquese la suya y luego al de al lado. Pues es así cuando hablamos del cuidador de una persona que tiene cáncer. Si yo no me puedo cuidar de mí mismo, no voy a poder cuidar de la persona enferma. Es decir, si yo no me pongo la mascarilla y no respiro, no voy a poder ponérsela al que tengo al lado, porque antes de ponérsela es que me habré quedado yo sin oxígeno, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, la manera en la que tiene que cuidarse el cuidador es diferente, ¿no? Empezando porque muchas veces yo creo que lo viven desde una autoexigencia importante, ¿no? Parece como que todo recae en el cuidador, ¿no? Es decir, si yo veo a la otra persona que no está bien, yo me ofrezco a decirle, ¿te pasa algo? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? ¿Necesitas ayuda mía? Es decir, ¿no? Le ofrezco mi mano, tal cual. Y la otra persona decide no cogerla, pues mi trabajo, que a veces es muy difícil porque convivir con el sufrimiento de quien tengo delante es muy difícil y no hacer nada al respecto, pero a veces mi trabajo consiste precisamente en eso, en dar un paso atrás y no hacer nada. Es decir, si el otro, que sabe que estoy ahí, que sabe que puede pedirme lo que necesita porque se lo estoy verbalizando, aún así decide que no quiere nada, pues a lo mejor en ese momento esa es mi ayuda, no hacer nada.
¿no? Porque muchas veces en calidad no solo visitamos a personas con cáncer, visitamos también a muchos cuidadores. De hecho, tenemos un curso que se llama Te cuido, me cuido, que es dedicado a los cuidadores, ¿no? Y precisamente es para eso, para que ellos también tomen conciencia de que también tienen que encontrar sus espacios, tienen que conectar con sus emociones, tienen que conectar con sus frustraciones, ¿no? Y también saber, a veces yo creo que pararse, el cuidador a veces tiene que pararse y reflexionar sobre su rol. A ver, soy pues cuidadora, además de su pareja, pero no soy su enfermera, no soy su cocinera, no soy muchas cosas. Y a veces también pasa por aprender, porque nos cuesta mucho, en muchas ocasiones, marcar límites, ¿no? De una manera asertiva, con todo el respeto y todo el amor hacia la otra persona, pero decir, mira, lo siento, pero en este caso, con esto yo no soy la persona más indicada, ¿no? Y claro, empieza por uno mismo, pero empieza por uno mismo tanto para el cuidador como para la persona enferma. Es decir, el cuidado de nuestras emociones, como bien dice el título de la charla de hoy, empieza por mí. Nadie puede hacerlo mejor que yo mismo. Y a veces cuando veo que yo no soy capaz, entonces es cuando voy a pedir ayuda. Te pasamos, bueno, nos ha hecho comentario de que enhorabuena por el ejemplo de la mascarilla del avión, porque se entiende perfectísimamente por de cuidarse a uno mismo para cuidar a los demás. Nos llega otra pregunta que nos dicen, ¿cómo gestionas cuando algo te genera tal rechazo que afecta a tu estado físico? Esa pregunta nos llegó cuando hablabas de rabia. No sé si te entiendo que a lo mejor va por ahí, pero te la vuelvo a preguntar. ¿Cómo gestionas cuando algo te genera tal rechazo que afecta a tu estado físico? Claro, yo creo que primero uno se tiene que preguntar, ¿no? Volvemos al discurso interno. ¿Dónde me toca, no? ¿Qué hace que eso me genere tanto rechazo, no? Cuando a veces es una persona, porque a veces son personas, que es que, no puedo con esa persona, ¿no? Pues tengo que observar dónde me toca a mí, ¿no? A veces, pues es una persona tóxica, es que solo hace que quejarse, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ¿y por qué me molesta a mí que esa persona se queje? ¿No? Pues a lo mejor porque yo soy precisamente un perfil de persona que intento minimizar, que pues le quito importancia a todo, que tampoco, o sea, ni un extremo ni el otro nos va a ir bien, ¿eh? Ni el que está todo el día instalado en la queja, ni aquel que al final no conecta con sus necesidades, porque el que está minimizando todo el tiempo de no, estoy bien, no pasa nada, no, yo puedo con esto, el día en que nos damos cuenta que algo realmente, ¿no?, tiene un peso importante, pues nos cuesta mucho pedir ayuda, ¿no? Entonces, cuando algo me genera tal rechazo, claro, yo me tengo que preguntar de dónde viene ese rechazo. Es decir, claro, si a lo mejor no se hubiera puesto un ejemplo de la persona, a lo mejor lo podría entender un poco mejor, ¿eh? Pero así de entrada, ¿no? Si a mí me dices, ostras, que es mi propio médico me genera mucho rechazo, ¿no? Que yo a veces digo, pobres médicos, es que no tienen la culpa, ellos son los transmisores de la información, ¿no? Son el canal, por decirlo de una manera, pero bueno, a lo mejor hay veces que es un tema de empatía, no, es que mi médico, o sea, es una persona que sí, te da toda la información, pero tú, lo del tema de empatizar o de, ¿no?, ser un poquito humano, ¿no?, que a veces es lo que dicen, pues claro, no lo hace, no me lo transmite. Y eso a mí me genera rechazo. Y a lo mejor este rechazo, en realidad, pues me lleva a que no me siento vista, no me siento reconocida como persona, ¿no? Que a lo mejor pienso, es que claro, soy uno más, ¿no? Soy un número más para este médico. Y esto a lo mejor al final me está tocando la desconfianza, fíjate, ¿no? Entonces, claro, hay que ir tirando del hilo, porque en el preguntarme a mí dónde me toca a mí, qué es lo que, ¿no?, hace que yo rechace, y que a lo mejor hay veces que escuchamos otras personas que no les pasa, ante la misma situación no lo viven como yo. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que es mi interpretación de la realidad lo que está haciendo que yo lo viva desde el rechazo. Y que, cuidado, no por eso lo tengo que aceptar, ¿eh? No, quiero decir, no porque el otro sí lo viva bien o pues le da igual, Sí. entonces yo tengo que trabajármelo de manera que deje de generarme rechazo. Quizá me lo tengo que trabajar de manera que no me genere una alteración, ¿no? Es decir, que no me perturbe, pero tampoco que me lo viva encantada, ¿me explico? Mira, la persona que ha hecho la pregunta ha escrito ahora y ha dicho, entendido, mil gracias. Así que lo va a apuntar a ver. Gracias. Tenemos dos preguntas más. Adelante, Bernat. Vale, pues mira,
una más. ¿Se Un puede, segundo. Dime. Vale. ¿Se podría decir que la depresión es la enfermedad de la tristeza o se puede estar triste y no deprimido? No, sin duda se está triste y no por ello vamos a estar deprimidos. O sea, de hecho, creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos con la tristeza, que la ponemos como sinónimo de depresión. Y una persona deprimida es un estado emocional que, como os explicaba, es mucho más complejo. Por ejemplo, yo lo veo en los casos de duelo, esa persona está triste como estado emocional, es algo más complejo o sea, más complejo quiero decir, no está en el sentido como que está triste sin más, ¿no? Es decir, hay un contexto de pérdida, pero no tiene por qué estar deprimida esa persona. Cuando hay una depresión, hay una enfermedad detrás, ¿no? Entonces, el problema está en que nosotros hemos asociado, porque además en nuestro lenguaje diario lo utilizamos de una manera como con mucha frivolidad, ¿no? Decir, ay, es que está un poco deprimido, ¿no? Cuando alguien está un poquito más decaído, un poco más desanimado. Y no, está en el sentimiento un poco más elaborado de la tristeza, ¿no? Pues oye, se me ha muerto, por ejemplo, se me ha muerto mi animal de compañía. Oye, pues tengo todo el derecho a sentirme triste. Ahora, esto no me va a llevar a una depresión. El día que me lleva a una depresión es porque hay algo más, porque yo estoy generando una serie de pensamientos, porque precisamente a nivel de sistema nervioso, como os decía, ¿no? Esa liberación que os decía de serotonina y de dopamina desaparece, se reduce muchísimo. Y en lugar de esto tenemos otras, ¿no? Se segregan más otros neurotransmisores, por eso en muchas ocasiones se dan las medicaciones, ¿no? Para compensar. Es decir, que la depresión es muchísimo más compleja. Y por esto que es importante saber diferenciarla, porque muchas veces no nos damos permiso para sentirnos tristes. Incluso a veces nos sentimos tristes y el entorno nos dice, va, mujer, anímate, ¿no? No te sientas triste. ¿Cómo no me voy a sentir triste si me acaban de decir que la quimio no funciona? Bueno, pero te han dicho que hay otro tratamiento. Bueno, ya, pero déjame que primero asuma, ¿no? Y que yo integre que lo que estaba haciendo no ha funcionado y que tengo que pasar a un nuevo capítulo, ¿no? Y en nuestra sociedad, que vivimos en una sociedad en la que todo es cara bonita, la tristeza no tiene lugar, ¿no? Y en muchas ocasiones nos vemos llorando con una película porque ahí es donde nos estamos dando permiso para conectar con nuestra tristeza. Porque el contexto de sociedad normal, como no nos lo permitimos o no nos lo permiten, muchas veces no queremos que los demás sufran, que no se preocupen, pues no lloramos, ¿no? O no decimos, ostras, pues me siento bastante triste hoy, porque oye tú, ¿no? O a veces puede ser incluso por cosas que suceden en el mundo, tenemos todo el derecho a sentirnos tristes, ¿no? A veces, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el contexto de la pandemia en la que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo en la etapa del confinamiento, conectó a muchas personas las conectó con la tristeza global, ¿no? A nivel de decir, ostras, ¿no? ¿Qué está pasando en este mundo? Qué triste es, ¿no? Y nadie estaba deprimido por ello, estaba triste, ¿no? Entonces, creo que es muy buena pregunta porque es muy importante saber diferenciar y, sobre todo, permitirnos estar tristes, ¿no? Yo digo que las emociones son como las estaciones del año. Hay que saber transitar por todas ellas porque todas son necesarias, pero no nos quedemos instalados en ninguna. Muchas gracias, Sara. Fue más bonito. Pues sí, tenemos una última pregunta que además va a servir, bueno, la persona que acabas de responder, que dice muchas gracias, están llegando mensajes de gracias y felicitaciones por la presentación, ¿eh? Pero nos llega una última pregunta que a mí me parece fantástica porque yo creo que puede servir como conclusión, ¿no? ¿Cómo hacer entender al paciente y familiares la necesidad de involucrar la asistencia psicológica en el proceso del tratamiento y enfrentar la enfermedad? ¿Cómo hacerles entender? Yo creo que a Mira, lo mejor lo que quiere decir es la importancia, ¿no? De la asistencia psicológica, entiendo en algunos casos, en el proceso de la enfermedad, tanto para el paciente como familiar, pero así es como lo han claro, explicado. mira, yo sinceramente, aunque soy psicóloga, creo que no todo el mundo va a necesitar una atención psicológica, no todo el mundo. Eso no significa que no pueda beneficiar a todo el mundo. Una cosa es que me pueda beneficiar y otra cosa es la necesidad.
cuando nosotros en nuestro centro, la estructura se mueve en que tenemos enfermeras especializadas en el ámbito oncológico y ellas dan lo que nosotros le llamamos un apoyo emocional básico, ¿no? Es decir, básico, cuidado, en el sentido de que no hay una intervención terapéutica, es que la persona en un momento determinado tiene una preocupación, tiene un malestar, lo comparte con nuestras especialistas y hacen un acompañamiento, lo que llamamos la ventilación emocional, ¿no? Que muchas veces solo necesitamos compartirlo con alguien. Estoy mal, estoy inquieta y, oye, poder hablar, en muchas ocasiones utilizamos pues el entorno familiar o el entorno social y, oye, ¿cómo nos desahoga, no? Decimos, oye, pues estoy bien, pues yo no necesito psicólogos, ¿no? Bueno, no es desde ahí, ¿no? Yo creo que la psicología va más allá. La psicología nos puede aportar herramientas, nos puede aportar autoconocimiento, que sí que es cierto que desde el entorno, el entorno que no está especializado, lógicamente, no nos lo va a hacer, ¿no? Entonces, hacer entender esto a las personas, claro, empieza porque uno mismo se dé cuenta que no está bien, porque de nada nos va a servir enviar a alguien al psicólogo si esa persona se percibe como yo estoy muy bien, ya sea la persona enferma como el cuidador, ¿eh? Yo me lo he encontrado, ¿no? Que han venido, a lo mejor es el cuidador que trae de la mano a la persona enferma, o también al revés, ¿eh? No, porque quien necesita psicólogo es él o es ella, ¿no? Y el otro dice, pero si yo estoy estupendamente. Claro, si no se percibe ese malestar, luego vas preguntando y la cosa cambia, ¿eh? Pero de entrada, si la persona no se lo percibe, claro, no va a entender que hay una necesidad, ¿no? Entonces, hacer entender a alguien yo lo diría como, es cómo podemos hacerle conectar, ¿no? Con su parte más interior para observar pues lo que se estaba explicando hoy, ¿no? Un poco en qué estado emocional me encuentro. Hay veces que nos llegan, sobre todo esto es más, nos viene por voz de cuidadores, ¿no? Que la persona que está enferma pues está muy irritable, pero no se da cuenta. Esa persona no se da cuenta y vive enfadada con el mundo. Entonces, claro, mientras la persona no se da cuenta de que vive enfadada con el mundo, que en realidad no es que vive enfadada con el mundo, vive enfadada con la situación que le está tocando vivir porque es una situación muy dura, es una situación muy difícil, ¿no? Que es la de un cáncer. Mientras que no lo reconozca esta persona, y eso lo puede decir el médico, ya se lo puede decir enfermería, ya se lo puede decir su entorno, que no va a servir de mucho, ¿no? Entonces, es en el momento en el que uno se da cuenta que dice y decide dar un paso. Pues muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias porque toda la explicación de la ponencia, de las respuestas, ha sido clarísima, ¿verdad, Bernat? Sí, ha estado estupendo. La verdad es que lo ha explicado súper bien Sara y yo creo que ha resuelto bastantes dudas y bueno, y en todo caso alguna incertidumbre, ¿no? Por ahí. Pues bueno, nada más, gracias. Sara, que te enviamos los agradecimientos de las personas que nos lo han hecho llegar, que muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Y antes Y de... nada, Bernat, sí. perdona. No, que bueno, antes de acabar, ¿no? Ibas a decir, no, dilo. Sí, lo único que iba a decir es recordar que el jueves de la semana que viene tenemos el siguiente webinario, el cuarto de este ciclo, que es entrenamiento físico y rehabilitación respiratoria, que será impartido por estos ponentes extraordinarios que podéis ver en pantalla y podéis inscribiros en la misma sección web o de la página web de IACAP o de Más que Ideas. Y Bernat, todo tuyo. Vale. Claro, yo quería, bueno, aparte de agradecer a Sara, por supuesto, como no, la presencia aquí con nosotros esta tarde y también pues a todos nuestros colaboradores como son MSD, Bristol, Pfizer, Roche, Takeda, Medtronic, Boehringer, la Fundación AstraZeneca y nada, ya la Fundación Cálida, por supuesto, para dejar este apartadito de tu presencia aquí, Sara, ¿no? También informar que el vídeo puede ser visitado en los canales de YouTube, tanto de IACAP como de la Fundación Más que Ideas, y que pueden contactar con nosotros en nuestra página web de IACAP, @afectados cáncer de pulmón. Ese es el correo electrónico y nuestra web www.afectados cáncer de pulmón y también en la Fundación Más que Ideas, las ideas @fundacionmasqueideas.org, el correo electrónico www.fundacionmasqueideas.org. Y nada, para cualquier duda, aclaración o incluso consulta que se haya podido quedar
esta tarde o que se les ocurra en un espacio de tiempo que no haya sido este. Y muchísimas gracias a todos, cómo no, por supuesto. Pues ahí está, que la unión de las organizaciones pues hace posible estas iniciativas. Pues acá, Más que Ideas, Fundación Cálida, simplemente gracias a todas las personas que lo han hecho posible y os esperamos el jueves que viene. Un saludo. Pues hasta el jueves que viene. Muchas gracias, Sara. Gracias, Diego. A vosotros, Gracias. adiós.